En un mundo cada vez más dividido, dos gigantes marcan el ritmo, Estados Unidos y China. Pero hay un país que se niega a elegir. India, con un pie en cada lado, intenta bailar en una cuerda floja que cada día se tensa más. Es miembro del BRICS, socio estratégico de Occidente y al mismo tiempo uno de los mayores compradores de petróleo ruso. Pero ese equilibrio empieza a tambalear y lo que hoy es estrategia, mañana podría ser un dilema de supervivencia. Para entender la posición de India hay que mirar hacia adentro. En el lado de las fortalezas tiene un crecimiento económico del 6 a 7% anual, un mercado interno inmenso, más de 1.400 millones de personas, una población joven, capacitada y lista para trabajar, y liderazgo en sectores como tecnología y farmacéutica. Pero no todo brilla. La desigualdad y la pobreza siguen marcando la vida de millones. La infraestructura está lejos de lo que el país necesita. Depende de energía importada y las reformas estructurales avanzan más lento de lo esperado. Aliado bajo presión para Washington, India es la pieza clave en el tablero del Indo-Pacífico, el socio que puede ayudar a frenar el ascenso chino. Pero hay un problema, la energía. India compra masivamente petróleo ruso con descuento y eso no agrada a Estados Unidos. Donald Trump ya advirtió, si no cambian de rumbo, habrá aranceles del 50%. Para Nueva Delhi, ceder significa perder energía barata. Resistir significa arriesgar la alianza con su socio más poderoso. Aunque comparten membresía en el BRICS, India y China están lejos de ser amigos. Se han enfrentado en las montañas del Himalaya. Compiten por influencia en Asia y en el sur global. En foros internacionales cooperan, pero detrás de la sonrisa hay una competencia feroz por manufactura, tecnología y liderazgo regional. Hasta 2024, la bolsa de India era la estrella de los mercados emergentes. Mientras la bolsa india subía un 61,5%, medida en dólares, entre 2020 y 2024, la bolsa china cayó un 28,2%. La confianza se apoyaba en estabilidad política, empresas tecnológicas en expansión y un consumo interno fuerte. Pero en 2025 la historia cambió. La bolsa india apenas ha subido un 0,25% en lo que va del año, mientras que China repunta con un alza del 28%. La pregunta es, ¿estamos ante una pausa o ante una pérdida de confianza? Hagamos ahora una comparativa económica entre India, China y Estados Unidos. El PIB en 2024 alcanzó en Estados Unidos 27 billones de dólares, en China 17 billones de dólares y en India 4 billones de dólares. Sus modelos económicos son muy distintos. Estados Unidos con un capitalismo avanzado, China con un socialismo de mercado con control estatal, e India con una economía mixta, con un sector privado dinámico pero atrapado en una burocracia pesada. Las industrias claves de India son la tecnología de la información, la manufactura ligera, la farmacéutica y agricultura. El potencial para ser un tercer polo existe, pero requiere inversión masiva en infraestructura, innovación y diplomacia. La presión que empuja la ambición india está atrapada entre dos fuegos, la presión de Estados Unidos y la rivalidad con China. Pero esa presión podría convertirse en la chispa que le empuje a reclamar un nuevo lugar en el mundo. La gran pregunta es, ¿será India el tercer gigante del siglo XXI o seguirá jugando el papel de equilibrista entre titanes? Te escucho en los comentarios y si quieres entender cómo esta partida geopolítica podría cambiar la economía mundial y los mercados, suscríbete a nuestro canal porque aquí seguimos cada movimiento en tiempo real.